Hola mis amigos, que este día lunes sea glorioso en su vida, sea exuberante y usted aproveche la plenitud de la salvación que nuestro Señor Jesucristo da a aquellos que lo siguen, a aquellos que obedecen su palabra. Y hablando de eso, la palabra que el Espíritu Santo nos dio se llama perseverancia. Perseverancia. Y ahí yo fui a buscar aquí en el Nuevo Testamento las veces que Jesús habla sobre perseverar. Él habla de la perseverancia por parte de aquellos que serán odiados por causa de Él. Él dice así: y odiados de todos seréis por causa de mi nombre. Entonces, quien está siendo odiado por causa del nombre del Señor Jesucristo, Él dice así: ese será salvo, perseverar. Y odiados seréis por todos por causa de mi nombre. Pero aquel que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Se acuerda que yo hablé del alma? El alma es la que es salva. Porque cuando nosotros somos perseguidos, injusticiados, calumniados, odiados, nuestra alma siente, nuestra alma sufre y sufre callada. Sufre callada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? No hacemos nada. Es solamente mantener la fe en la palabra del Señor Jesús. Y vea que nosotros no hablamos de fe en la religión A, B o C. Nosotros no hablamos de fe en la persona del obispo, del pastor, del padre, del papa, de nada. Nosotros no hablamos de fe en la iglesia católica, en la iglesia evangélica, en el espiritismo, no. Nosotros hablamos de fe en la palabra de Dios, que es la fe con inteligencia, porque la palabra de Dios es la palabra de Dios, no es la palabra de hombres. La palabra de hombre no tiene valor, no tiene sentido, no tiene fruto, porque la palabra del corazón, que es corrupto, pero la palabra que sale de la boca de Dios, esa no vuelve vacía. Entonces, cuando depositamos nuestra confianza, nuestra convicción en la palabra del Señor Jesús, entonces nosotros recibimos de esa misma palabra el Espíritu Santo, que es el espíritu de perseverancia. Perseverancia. Y ahí puede el mundo entero odiar, calumniar, mentir, perseguir y hasta matar, pero jamás va a arrancar esa certeza de dentro de nosotros. Jamás. Porque eso sucedió con los cristianos en la época allá de Roma, en la época del César, que fueron perseguidos, calumniados, martirizados, traicionados, fueron hechos sacrificios vivos
aún en forma de fuego, fueron lanzados a los leones, fueron lanzados a las fieras, fueron destrozados por las fieras por causa de la fe en el Señor Jesús. Porque la fe en el Señor Jesús trae de vuelta la paz que la palabra tiene. Entonces, por ejemplo, yo creo en la palabra del Señor Jesús. Entonces, cuando yo creo en la palabra del Señor y comienzo a obedecerla, entonces el espíritu de la palabra del Señor Jesús viene sobre mí y me hace fuerte. Por eso es que usted, por ejemplo, se acuerda, cuando usted está ahí preocupada por los problemas, en fin, los millones de problemas que usted enfrenta. Usted está para el Salmo 91. Usted lee el Salmo 91 que dice así: el que habita en el abrigo del Altísimo, habitar en el abrigo del Altísimo es abrigarse sobre la palabra de Dios. Entonces, el que habita en el abrigo del Altísimo, a la sombra del en la sombra del Omnipotente descansará. Los enemigos odian, los enemigos de la cruz, los hijos de las tinieblas, los hijos del diablo, odian con todas sus fuerzas, con todos sus rencores, con toda fuerza, con todo calor, a aquellos que son de la luz. Es claro, quien anda en las tinieblas quiere mantener sus actos pecaminosos escondidos. Y si esos vienen a la luz, entonces sus pecados serán expuestos. Es eso ahí. Entonces, usted no ve el mundo, por ejemplo, levantándose contra la pedofilia. Usted ya vio eso. El mundo no se levanta contra la pedofilia, así como los comunistas, los incrédulos, los perversos se levantan contra los de la fe cristiana, la fe en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no es interesante para ellos. Incluso ya quieren legalizar el pedofilismo. Pero ese es un problema de esa ideología de género. Es toda una trama para que en el futuro se apruebe una ley de la pedofilia que sea una cosa natural. Son canallas, bandidos, son perversos. Pero, aún enfrentando toda esa situación, quien vive en la luz, vive tranquilo porque no tiene nada que esconder. Quien está en la luz vive en la luz. No tiene nada que esconder. Su vida es limpia, transparente. Entonces Jesús habla así para esos que viven en la luz. Ustedes serán odiados de todos los que no están en la luz. Entonces usted que me odia. Oiga, yo lo siento que usted me odie, pero yo quiero decir para usted que usted va a morir con ese odio y no va a resolver nada. Todo el odio que usted delega para mí, eso solo le hace mal a usted, porque para mí yo continúo viviendo porque yo estoy en la luz. Y quien está conmigo en la luz también vive en esa paz. Entonces mire solo, y odiados. Usted sabe que el odio es una palabra fuerte. Y odiados seréis de todos por causa de mi nombre. Todos nos odiarán, nos odian por causa del nombre de quién, de Jesús. Pero aquel que persevera hasta el fin, ese será salvo.
Mire qué maravilla. Perseverar hasta el fin. Entonces nosotros tenemos que perseverar hasta el fin. Quiere decir, quien está en la luz, quien vive en la luz, quien le gusta de la luz, quien le gusta de la justicia, quien le gusta lo que es correcto, no queda con recelo, no queda ansioso, no queda temeroso, coronavirus, sea lo que sea. El que vive en la luz sabe que si Él vive, es el Señor Jesús, es Cristo, es sacrificio. Si Él muere, es lucro. Entonces, para quien vive en la luz, morir es lucro. Para quien vive en las tinieblas, es una pérdida irreparable. Y lo peor es para dónde van esas almas que mueren en las tinieblas. Van para el infierno y no tiene purgatorio. No hay rezo, no hay misa, no hay cinta amarilla, no hay cantos, nada de eso, nada de eso. Puede hacer la fiesta o la ceremonia que hiciera, pero el alma de los que viven en las tinieblas va directo para el infierno, sin dolor, sin piedad. Es lo que está escrito también en la palabra de Dios. Y Jesús habla así: aquellos que perseveran hasta el fin, esos serán salvos. Pero ¿quién será salvo? Porque el cuerpo, nuestro cuerpo vuelve al polvo, se pudre, queda en el cementerio. El espíritu vuelve a Dios, que es nuestro intelecto, nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, nuestro talento. Todo eso que nosotros tenemos, que es dado por Dios, vuelve para Dios. Dios presta el talento de Él para los artistas. Dios presta el talento de Él para las personas intelectuales, inteligentes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando esas personas mueren, esa intelectualidad, esa sabiduría, ese espíritu vuelve para Dios. Vuelve para Dios, porque es de Dios. Entonces el cuerpo queda en la tierra, el espíritu vuelve para Dios, pero el alma es ese ser que habla a través de nuestra boca, es ese ser que ve a través de nuestros ojos. Nuestra alma es aquella que siente el dolor de la tristeza, que siente el dolor de la traición. Es ese ser que siente el dolor, cualquiera que sea, dolor de dientes, dolor de barriga, es el dolor, cualquiera que sea el dolor, es el alma que siente el dolor. Cuando la persona muere, usted puede agarrar lo que usted quiera. En el cuerpo de ella no puede sentir nada, porque el alma salió, el cuerpo está ahí. El cuerpo no siente nada, pero el alma, si tuviera alma, va a sentir. Entonces así acontece esa alma que sufre en este mundo por causa de las injusticias, de las traiciones, de las pérdidas, la pérdida del matrimonio, la pérdida de la familia, la destrucción de su hogar, esa pandemia que hace que las personas ser llevadas a los UTI buscando respirar. Quien busca respirar no es el cuerpo, pero es el alma. Porque el alma es quien sufre las consecuencias de todo lo que en este mundo pasamos. Jesús vino para salvar el alma. Jesús vino para salvar su alma, mi alma. Entonces, cuando nosotros mantenemos firmes en la fe, consciente en la palabra de Dios, en la práctica de la palabra de Dios, en la obediencia a la palabra de Dios, entonces el espíritu de la palabra de Dios, el espíritu de Dios nos fortalece, nos da paz, seguridad, certeza de que Él es con nosotros. Y si Él es con nosotros, ¿quién será contra nosotros?
Entonces, mi amigo y mi amiga, queda esa indicación para el día de hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces, persevere. Usted está ahí enfrentando luchas, dificultades, problemas, dice que dice, etcétera, etcétera, etcétera. No se desespere, porque Dios es contigo. Y si Dios es contigo, ¿quién será contra usted? ¿No es? Dios los bendiga y hasta mañana en el nombre de Jesús. Gracias a Dios.